Bueno, continuamos haciendo semana 24 y hay temas e imágenes que han marcado fuertemente estos días, y una de ellas fue una detención ciudadana. Sabemos que no es la primera detención ciudadana que ha ocurrido en Santiago y menos en Chile, pero esta tuvo particular ya que al presunto delincuente lo desnudaron y lo ataron a un poste con papel plástico. ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué motiva a la gente a realizar estos tipos de ajusticiamientos ciudadanos? Es lo que vamos a conversar en semana 24 junto a Eren Rizor, académica de antropología de la Universidad Católica. Bienvenida a semana 24. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué pasa en esta manifestación en particular que hace la gente? Porque muchas veces uno puede estar enojado con el sistema judicial, con el sistema policial, porque no actúa a tiempo, y uno puede retener a un ladrón y de cierta manera querer hacer justicia con las manos de uno. Pero en este caso en particular hubo un exceso de violencia, a la persona la desnudan y de cierta manera la humillan. ¿Cómo se entiende un hecho así? Bueno, es difícil de entender, ¿no? Yo creo que es muy importante insertar esos actos y esas experiencias en la experiencia cotidiana que vive la gente de inseguridad. Es decir, a verse quizá uno mismo ser víctima o conocer víctima, pero no es necesario ser víctima tampoco para sentir la inseguridad, ¿no? Es algo que nos rodea, es algo que permea nuestra realidad. Y cuando estamos en un contexto como es el centro de Santiago, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la gente? Están atentos, ¿no? Están tratando de ver dónde está el potencial peligro y cómo yo me protejo ante este peligro. En general, ese ladrón se convierte casi en una figura mítica, ¿no? O sea, yo puedo tener una idea, pero no tengo el rostro, no lo conozco. Para que se produzca un acto como esto, tiene que pillarse, como se dice popularmente. Alguien tiene que pillar al ladrón, o el supuesto ladrón. Puede haber una equivocación también, pero tiene que haber la idea y generarse la sensación que ahora aquí está. Ahora estamos poniendo rostro a esto y yo puedo actuar ante mi experiencia de incertidumbre y inseguridad. ¿Y cómo actúo? No basta aquí, en este caso, con simplemente decir aquí está. Para identificar al ladrón, la violencia aquí juega un rol importante. Es mediante la violencia que yo confirmo erróneamente, quizás momentáneamente, que aquí está, así se ve. O sea, desde tu punto de vista, y para entender lo que tú estás diciendo, en el fondo esta persona, este joven, porque era un joven de 16 años que fue detenido por la gente, puesto en este palo, envuelto con la Lusaplast, termina simbolizando o pagando, digamos, el karma de ser un ladrón por todos los ladrones que existen, por ese sentimiento permanente de amenaza que tiene el ciudadano a pie contra el ladrón, sea quien sea, esté donde esté, pero en el momento en que se pilla, esta persona termina pagando ese karma, digamos, de ser el ladrón. Sí, eso es claramente un elemento. Y si tú ves, como tú bien dices, aquí hay una persona, ¿no? Hay un joven, de hecho un menor de edad, que está siendo sujeto a estas humillaciones en espacio público, ¿no es cierto? Pero en este momento, toda esa vida, el hecho que es hijo de alguien, que tiene una vida, que vive en tal lado, que tiene tal edad, ya no importa. Queda reducido a una identidad específica, a solamente es un ladrón. Y aquí la humillación es clave. Y es clave, de hecho, esa imagen es muy fuerte de desnudarlo. Porque ¿qué significa eso? Lo estamos desnudando simbólicamente de sus derechos humanos, de sus derechos civiles, y lo estamos haciendo concretamente también aquí en este acto, ¿no? Lo estamos construyendo como una categoría no ciudadano y como una categoría casi subhumano, ¿no? Ahora, yo quisiera recoger el contrapunto también, porque estamos hablando de la dignidad que tiene esta persona, de que aquí se la ha humillado, pero hay mucha gente, y me ha tocado conversar y escuchar esa opinión, que dice, bueno, efectivamente esta persona pierde su dignidad, o esta es una defensa legítima de las personas que están cansadas de la inseguridad que este tipo de personas provoca. ¿Qué hubiese pasado? Dicen, si esta persona a lo mejor no se le detiene, porque se dice que lo que él estaba haciendo era asaltar a un anciano con un cuchillo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese utilizado el cuchillo en contra del anciano? En el fondo, hay mucha gente que defiende este método como un método legítimo de defensa. ¿Qué mirada tienes tú de aquello? Yo creo que es importante
pensar un poco en cuál es el contexto y cuáles son los otros discursos que circulan que hace posible ver a este tipo de acto, es decir, convertirnos nosotros en victimario en vez de víctima, como algo legítimo, ¿no? Un elemento es claramente lo que ya acabo de decir, la inseguridad que se vive en forma cotidiana. Otro es la relación con la policía, que en Chile en general la policía o los carabineros específicamente es una institución bastante bien evaluada, aunque ojo, esta evaluación no necesariamente parejo dentro de toda la población, o sea, puede variar de acuerdo a estrato social y el lugar de residencia también. Y también está la experiencia o la percepción del sistema judicial, que quizás no está tan bien evaluado por la ciudadanía como es los carabineros. Además de eso, tenemos, y aquí mismo podríamos decir que estamos contribuyendo, ¿no? O sea, los medios, la prensa que circula y que nos envuelve en la sensación de que aquí hay una impunidad permanente y una necesidad de mano dura. Justamente, ¿qué es mano dura? ¿No? A ese punto me gustaría ir. ¿Tiene algo que ver esto con la sensación, no solamente con la delincuencia, sino que por los abusos muchas veces de algunas empresas, por los abusos de diferentes sectores de la población? De la rabia acumulada. Exacto, de la sociedad en contra de la población, de que de repente te engañan, hay empresas que se coluden, y hay como una rabia, como dice Carla, acumulada, y esto... fenómenos son reflejos de explosiones, de tubo de escape que tiene la sociedad para desacumular y expresar su rabia. O sea, por eso cuando yo inicialmente inserté esto en relación a la incertidumbre y la inseguridad, podemos decir que la inseguridad civil es una esfera de inseguridad, es un elemento y está en lo otro, ¿no? Está la inseguridad económica, quizá una inseguridad social, y evidentemente cuesta mucho más poner rostro a las grandes fuerzas económicas o sociales que quizás me afectan en mi vida cotidiana frente a poner rostro al ladrón menor. O sea, en ese sentido, el ámbito de lo que es la seguridad civil es un ámbito donde dentro de todo la gente pueda actuar, ¿no? Puede generar incertidumbre o certidumbre frente a la incertidumbre vivida. Claro. Entonces sí podemos pensar que hay una asociación, aunque no necesariamente es directa, ¿no? ¿Qué riesgos puede tener para una sociedad el que este tipo de actos se comiencen a ser habituales? El que efectivamente la justicia esté en manos de la gente, en que haya este tipo de ajuste de cuentas, por decirlo, entre el ciudadano y el ladrón, o legítima defensa para otros, o ajusticiamiento, o una manera a la mano de hacer justicia. ¿Reviste algún riesgo para una sociedad el poder resolver de esta manera este tipo de conflicto? O sea, evidentemente que cada vez que pasa un hecho como este, queda en el registro como una posibilidad, podríamos decir, ¿no? Queda en el imaginario colectivo o el subconsciente colectivo de que esta posibilidad exista, y si sigue ocurriendo, que ojalá que no, cada vez que eso ocurre, vamos viendo cómo se deslegitimita el actuar del sistema o de los actores oficiales. Lo que pasa es que hay dos miradas, porque alguien podría decir sería súper beneficioso el que esto se reproduzca, digamos, y que haya más justicia por parte de los propios ciudadanos, porque probablemente los delincuentes se asusten y dejen de robar, o lo hagan menos porque puede ser ejemplificador. Y hay otra gente que podría llegar a pensar que esto puede desestabilizar a las instituciones, porque si en el fondo las instituciones de justicia no están sumamente o suficientemente legitimadas, finalmente esto se puede convertir en tierra de nadie, llevándolo a un extremo, digamos, pero tomando esto como a lo mejor el punto de partida de un proceso que puede ser incipiente. Ahora, yo creo que es importante pensar, o sea, esa es un poco la idea que tenemos, que los ladrones, nuevamente ese figura mítico, se asuste. Y que esto lleva mediante acciones ilegales, pero que algunos podrían considerar legítimas, a una disminución de la delincuencia. De hecho, lamentablemente no es así tampoco. Más bien, y por eso que insisto, puede generar una sensación de certidumbre y de control, pero ese control es muy corto, es momentáneo, está circunscrito a ese mismo evento. ¿Cómo? De hecho, esta persona después quedó libre porque fue llevada por carabineros y nadie hizo una denuncia en su contra y él quedó libre porque no había cargos. Era más fácil hacer justicia en ese momento acotado.
con las manos. Pero a lo que yo me refiero es que, claro, genera esa sensación de justicia, que genera la sensación de control, de que ahora pudimos actuar, pero es un momento muy corto, no tiene un, no dura, esa persona no dura en el momento, más bien genera la sensación y empiezan a circular rápidamente probablemente la pregunta acerca, ojo, ¿quiénes somos nosotros? Que estamos haciendo estos actos. Una explicación mucho más profunda de un hecho particular que vimos en la semana. Hay que preguntarse, como decías tú, a cuánto estamos de estas detenciones ciudadanas a los linchamientos públicos, como es común, por ejemplo, en Bolivia, y lo veíamos durante la semana. Muchas gracias por tu tiempo acá en Semana 24. Gracias a ustedes. Que tengas un muy buen día. Igual. Bien, pues se está desarrollando en este momento la Teletón, lo sabemos, hay una meta sumamente alta, 25.000 millones de pesos que se requieren para que esta cruzada siga funcionando. ¿Cómo irá la cuenta? ¿Cuál será el cómputo?